Muy buenos días, vamos a comenzar ahora con la lección número 7 para el 14 de agosto del 2021. Estamos hablando acerca ahora del descanso, las relaciones y la salud. Y seguiremos hablando acerca de la historia de José. Cuando el copero fue liberado, José pasó 2 años más en prisión, a pesar de haber sido un joven ejemplar, un joven que no tuvo defectos, un joven profundamente consagrado a Dios, educado por su padre Jacob. Y bueno, aquí durante su estancia en la prisión, el faraón tuvo sueños extraños. El copero se acordó del joven José y contó al faraón cómo había interpretado correctamente su sueño y el del panadero. José no se atribuyó la capacidad de interpretar, sino que él dio la gloria a Dios, porque realmente Dios es el que sabe el futuro, Dios es el que le dio el don de interpretar sueños a José. No se limitó también a interpretar el sueño como 7 años de abundancia seguidos por 7 años de hambre, sino que se propuso a las acciones que debían seguirse para evitar los años de hambre. José fue un buen administrador, un buen líder, y el faraón lo promovió a primer ministro y lo casó con Asenat, con la que tuvo 2 hijos, Manasés y Efraín. Bueno, la historia de José no acabó cuando él alcanzó una vida de éxito como primer ministro de Egipto, sino que él tuvo que comenzar también el primer año de hambre con todos, pero como habían sido provistos por él, se evitaron tanta escasez, pero la pobreza o la escasez de alimento llegó hasta la tierra de Canaán, y es donde el papá de José se encontraba. Y habían oído que en Egipto había abundancia. Entonces mandó a sus hijos para que fueran a comprar víveres para traerlos a Canaán. Sus hermanos estaban delante de él, pero ahora en circunstancias distintas, porque ahora José era el primer ministro. Sin embargo, los hermanos de José no lo reconocieron, y José sí lo reconoció. José, si él hubiese querido, él hubiera castigado a sus hermanos, y el perdón. Pero José ya los había perdonado desde antes. ¿Qué harías tú en ese caso? ¿Los perdonarías? ¿O seguirías viviendo en el rencor? ¿Los castigarías? ¿O los abrazarías por volver a ver a tus hermanos? ¿Cuál sería tu decisión? Eso vamos a ver en esta lección. ¿Ha habido algún cambio en tu vida? Génesis 42:11. Todos nosotros somos hijos de un varón, somos hombres honrados, tus siervos nunca fueron espías. No, espías no eran, pero José los recordaba como llenos de celos, envidiosos, asesinos y fratricidas. ¿Habían obrado con su hermano Benjamín como habían obrado con él? ¿Como estaban tratando a su padre y a su ya anciano? José tenía principios que regían su vida. A José no estaba dentro de él el abuso de la familia, porque ese era un acto muy grave, ya que tiene que silenciarse. En ningún caso se debe tolerar ningún tipo de abuso físico, sexual o emocional. José había tenido mucho en práctica los principios que le inculcó su padre Jacob, y
La situación en este momento era todo lo contrario. José había ya perdonado a sus hermanos. Aunque cuando los recibió, los trató con aspereza, era nada más para ver si ellos ya habían cambiado. Pero ellos no habían cambiado. Se dio cuenta que habían vivido en el remordimiento. Lo que habían hecho les había dolido también de cierta manera, pero realmente sus corazones no tenían paz en su alma. Sabían que habían hecho algo malo, y quien había sufrido más era su padre. Y decían el uno al otro: verdaderamente hemos pecado contra nuestro hermano, pues vimos la angustia de su alma cuando nos rogaba y no le escuchamos. Por eso ha venido sobre nosotros esta angustia. Ellos pensaban que por haber cometido todos sus actos contra José, ahora estaban sufriendo la paga de esos actos, de esos pecados que habían hecho contra José. Pero José ya los había perdonado. Su historia habría sido distinta si se hubiese dejado llevar por el odio y el resentimiento. Pero José, de un corazón humilde, no se dejó llevar por el odio, ni por el resentimiento, ni por la venganza. Pero José, muy inteligente, no estaba dispuesto a retomar sus relaciones familiares, arriesgándose a sufrir nuevos abusos por parte de sus hermanos. Ignorando que José podía entenderles, los hermanos abrieron su corazón y mostraron su remordimiento. 21 años pasaron después de que José había sido vendido. 21 años. Sin embargo, él nunca se olvidó de sus hermanos ni de su lengua, porque sus hermanos empezaron a hablar entre ellos en hebreo, y José les entendía, y se dio cuenta que todos esos 21 años habían estado ellos en remordimiento, no habían tenido paz en su corazón, y varias pruebas más acabaron con las dudas de José. Varias pruebas más acabaron con las dudas de José, y a pesar del claro favoritismo mostrado hacia Benjamín, ninguno de sus hermanos demostró celos o envidia por él, sino que incluso lo protegieron, algo que debieron haber hecho con José. Pero los hermanos eran ingratos, eran celosos, envidiosos, vanagloriosos, crueles. ¿Cómo no hicieron eso con él? Y la pregunta es, si fueras tú José, te deberías hacer tú mismo esta pregunta: ¿debo perdonar? Cuán difícil es para quien no está bien inculcado, para quien no tiene sus raíces, sus principios inculcados en Dios. Entonces se le acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peca contra mí? Jesús le dijo: él dijo hasta 7, y Jesús le dijo: no, hasta 70 veces 7. Quiere decir que debemos perdonar a nuestro hermano 490 veces. Lo que Jesús quiere dar a entender es de que tu corazón, el perdón que tú haces debe ser sincero y profundo. Y esto no quiere decir que te vas a olvidar de lo que te hicieron, sino que siempre lo tendrás presente. Pero al recordarlo, eso no te va a producir ni odio, ni venganza, ni dolor, ni llanto. Es decir, tú vas a tener paz para contigo mismo y paz para con tus hermanos, para quien pecó contra ti. A eso se refiere. Perdónalo de corazón y no te acuerdes de eso. Y si te acuerdes de eso, pues que no te afecte emocionalmente, espiritualmente, o físicamente, psicológicamente. Y si sus hermanos no hubiesen cambiado ni se hubiesen arrepentido, ¿debería perdonarlos igualmente? El perdón auténtico opta por perdonar a los demás, aunque no lo merecen, porque el amor perdonador de Dios llega a nosotros cuando no lo merecemos. Perdonamos porque Dios nos perdonó. Tomamos 4:7. Perdonar nos libera de la amargura, deja atrás el pasado y nos ayuda a seguir adelante con amor y aceptación. Tú perdonas a la persona no porque lo merezca, tú lo perdonas para que también tú te liberes de esa carga.
Si la persona no quiere aceptar tu perdón, será muy cuestión de esa persona. Pero qué bonito es cuando esa persona acepta tu perdón y tú también lo perdonas. Y dejas atrás el pasado, dejas atrás todo, la amargura, el odio, la venganza. Y ahora aceptas a tu hermano con amor y con aceptación. ¿El perdón de quién depende? El perdón depende de quien ha sido, afectado. Pero vosotros, los que oís, os digo, amad a vuestros enemigos, haced bien a los que os aborrecen, bendecid a los que os maldicen, y orad por los que os calumnian. Lucas 6, 27 y 28. Cuando alguien nos causa daño, sentimos dolor, ¿cierto? También yo he pasado por esas circunstancias. A veces las heridas pueden ser muy grandes, ¿no? Muy afectadoras. Podemos quedar destrozados, amargados, airados, enojados, etc. Pero ¿debo de guardar todo ese odio y amargura hasta que el ofensor me pida perdón? No. Tú no debes esperar a que el que te ofendió venga y te pida perdón. Tú debes de ir y ofrecerle el perdón. ¿Sabes qué? Mira, te perdono porque es mi decisión y quiero liberarme de la carga. Tú debes de tener la iniciativa. ¿Podemos acudir a Dios con nuestro enojo? Incluso pedirle que nos vengue por nuestra ofensa. Hay personas que lo hacen. Sin embargo, Dios no te va a responder esa oración. Así como Dios te perdonó en la cruz del Calvario, así también debes perdonar a quien te ha ofendido. Y cuando nosotros hayamos depositado nuestro rencor sobre Dios, solo hay un camino. ¿Cuál es? El perdón. Así que perdona a tu hermano. A veces sé que no es fácil perdonar, pero es por tu bien. Y también para que puedas tú dirigirte a Dios. Porque como dice el canto, ¿cómo puedo yo orar enojado como hermano? ¿Cómo puedes tú hacer eso? Debes primero ir y perdonar a tu hermano. En la cruz Jesús nos dio el máximo ejemplo al pedir a Dios por sus verdugos. ¿Qué le dijo Jesús a Dios sobre quienes lo estaban crucificando? Perdónalos porque no saben lo que hacen. Miren, hasta a sus enemigos los amó. ¿Y entonces qué haremos? Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Génesis 50:20. Finalmente llegó la reconciliación familiar. Todo parecía perfecto, pero el tiempo mostró que todavía quedaban algunas heridas por curar. A la muerte de Jacob, los remordimientos y el temor volvieron al corazón de los hermanos de José. ¿Habrá sido sincero el perdón de nuestro hermano? ¿Cuántas veces debo perdonar la misma ofensa? Todos los que sean necesarias hasta que la herida sane. Es por eso que Jesús te pide que perdones hasta 490 veces. Tu perdón debe ser sincero hasta que tu herida sane, hasta que lo que te hicieron, hasta que la ofensa ya no te produzca dolor. El perdón de José no se basa en sus propios sentimientos, sino en sus principios, y esos principios son eternos, son de Dios. Perdonó como Dios le había perdonado a él. Era consciente del plan de Dios para su vida. En el plan de Dios para nuestra vida no hay lugar para el rencor. Entonces, si tienes algún problema con tu hermano, vecino, amigo o enemigo, ve tú e inicia el proceso del perdón. Debes tú tener la iniciativa, así como Jesucristo tuvo la iniciativa de perdonarnos en la cruz. También tú ten la iniciativa y ve y perdona a tu hermano. Que el Señor te bendiga.